¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo un pasaje que ya hemos visto anteriormente, pero que tenemos que enfocarlo nuevamente y creo que vale la pena. Y es cuando el ejército de Israel y el ejército de los filisteos estaban en pie de guerra. Dice que del ejército de los filisteos siempre salía un paladín a retar al ejército de Israel y les decía que pusieran a un hombre que peleara con él. Y si él ganaba, Israel iba a ser esclavo de ellos. Y si él perdía, los filisteos iban a ser los esclavos y servidores de ellos. Aquí vemos algo que siempre los grandes quieren esclavizar a los pequeños. Pero dice que un día, estando los dos ejércitos en pie de guerra, llegó David por encargo del padre que le llevaba alimento a sus hermanos. Cuando salió este paladín a decirles a los israelitas que les pusieran un hombre que peleara con ellos. David lo escuchó y se interesó y empezó a informarse de todo lo que estaba pasando en el frente de guerra. Entonces lo mandó a llamar Saúl. El rey Saúl mandó a llamar a David y le habló el rey Saúl diciéndole que no enfrentara, que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Después de que no lo pudo convencer el rey Saúl a David, le dijo David a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Y Saúl mandó que vistieran a David con el traje de guerra del rey. Dice que le pusieron el casco, la coraza y la espada del rey. Todo se lo dieron. Pero dice que le dijo David a Saúl: no puedo andar con esto encima. Entonces se quitó todo aquello. Tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. Dice que el filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David delante de él, e iba su ayudante, su escudero. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de sus dioses. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. Entonces dice que David le contestó y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré, te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él os entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo, dice. Ahora, dice que Goliat medía aproximadamente 3 metros. Era un gigante comparado al rey David de unos 18 o 19 años. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla o una coraza, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos, e iba su escudero delante de él. Como podemos ver, Goliat prácticamente iba blindado, llevaba metal por todos lados de su cuerpo para evitar cualquier ataque, cualquier arma que le pegara en su cuerpo. Él estaba protegido, iba muy bien protegido, y el peso que llevaba era fuerte. Entonces 3 metros con esos pesos que llevaba, definitivamente era un hombre bien fuerte. Y prácticamente, ¿dónde podía entrar un arma en el cuerpo de Goliat? Y David nada más llevaba su bastón, 5 piedras lisas que había tomado del arroyo, que había metido en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. David no llevaba nada de metal para defenderse, pero David tenía algo, y es algo que nosotros debemos de pensar como cristianos que somos, como hijos de Dios, que David era un hombre ungido por Dios. Él ya había sido ungido para rey de Israel. Y así sucede con los ungidos de Dios. El Señor siempre los va a respaldar, no los va a dejar. No importa qué grande sea el enemigo, el Señor los va a ungir, porque el Señor es lo más grande de todo. Y eso es lo que podemos ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando tenemos que enfrentar algún problema, que lo vemos como gigante. Una enfermedad, cualquier enfermedad, porque Dios conoce nuestro cuerpo. Y aparte de eso, dice que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros somos sanos, pero tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo, tenemos que hacer lo que hizo David, ir al frente de batalla, con nuestros pensamientos, con nuestra creencia de que vamos a vencer cualquier cosa que nos pueda afectar. No importa el informe del médico, no importa qué enfermedad tengamos, nosotros la podemos vencer, pero tenemos que creer. En ningún momento dejar que vengan pensamientos negativos a nuestra mente, porque eso nos puede afectar esa relación con el Señor. Y era lo que hizo David. Que no tengan miedo, yo voy. Y fue David y venció a Goliat, un hombre blindado, con hierro por todas partes, bien cubierto. Pero había un punto donde era débil, en la frente, y fue donde entró la piedra que David le tiró. Y David solo llevaba su bastón, 5 piedras del arroyo, dice, y con eso enfrentó, con la unción de Dios. Mis hermanos, así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada, un casco, una coraza, ni nada que lo cubriera. Pero el Señor es grande, nuestro Dios es grande, y no nos apartemos de Él, porque Él nos va a dar siempre la victoria. Tú tienes que estar convencido que las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Y tú eres un hombre de victoria, eres una mujer victoriosa. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.